Bienvenidos al curso de Oratoria y Comunicación Eficaz para la Educación en Salud. Este es el primer video del módulo 1, Elementos de la Comunicación. En esta cápsula identificaremos las distintas formas de comunicación. Mi nombre es Isabel de la Cuadra. Y yo soy David Yáñez y los vamos a acompañar en este curso. Los queremos invitar a reconocer y repasar, examinando con cuidado y atención el acto comunicativo, para que juntos lo perfeccionemos. Como a muchos de ustedes me gusta leer, este verano me hice con el libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad del escritor e historiador israelí Yuval Noah Harari. Quiero compartir con ustedes un par de párrafos para que volvamos a pensar en el proceso de comunicación y sus implicancias. La aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse hace entre 70.000 y 30.000 años constituye la revolución cognitiva. ¿Qué la causó? No estamos seguros. La teoría más ampliamente difundida aduce que mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens, lo que les permitió pensar de manera sin precedentes y comunicarse utilizando un tipo de lenguaje totalmente nuevo. Podemos llamarla la mutación del árbol del saber. ¿Por qué tuvo lugar en el ADN de los sapiens y no en el de los neandertales? Fue algo totalmente aleatorio, hasta donde podemos decir. Pero es más importante comprender las consecuencias de la mutación del árbol del saber que sus causas. ¿Qué es lo que tenía de tan especial el nuevo lenguaje de los sapiens que nos permitió conquistar el mundo? La característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones, más bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni olido. El comunicarnos como especie nos ha llevado de ser un animal más al punto en el que nos encontramos. No voy a hacer un juicio de valor al respecto. Después de este preámbulo, les propongo que nos organicemos y conversemos sobre las distintas formas de comunicación. Organicémonos y tratemos este tema partiendo por una definición. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse e implica un proceso. Al ser una acción, indica que una persona, animal o cosa está haciendo algo, está actuando de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra, lo que implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, animal o cosa. Comunicar es transmitir y recibir información por medio de un código común a emisor y receptor. También es hacer saber una cosa a una persona, que un estado de ánimo, un sentimiento, una característica, una enfermedad, etc., pase de ella a otra o transmitirlo mediante su influencia o su intervención. Y un proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. De ahí viene otra parte que tenemos que conversar. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Un proceso de comunicación tiene muchos elementos, pero para simplificarlo, veremos los más comunes. ¿El quién es? Un emisor y un receptor. Puede ser una persona, dos o más. El qué es el mensaje. El dónde, que es el contexto. El cómo, que son los canales. El ruido o los distractores. Y la retroalimentación o reacción. El proceso de la comunicación tiene características. La comunicación es un proceso continuo.
Por lo tanto, tenemos que tener presente que siempre estamos comunicando, querámoslo o no, seamos conscientes o no. La comunicación depende de la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Y desde ahí se produce el proceso de la comunicación. A comunicarnos aprendemos. En todo el proceso de escolarización nos enseñan a comunicarnos verbalmente. Pasamos años en esto. La comunicación no verbal es algo más deficitaria, porque no hay tantas normas consensuadas y que sean explícitas. Para comunicarnos tenemos que tener habilidades básicas. Desarrollar una comunicación competente ayuda a encarar las situaciones de la vida cotidiana de manera más satisfactoria. En el aprender a comunicarnos desarrollamos 4 habilidades básicas verbales o lingüísticas, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Junto a estas, hay varias otras que son imprescindibles y corresponden a comunicación no verbal, como es la escucha activa, la empatía, la validación emocional, la resolución de conflictos y negociación, el respeto, la persuasión y la credibilidad. La comunicación la podemos clasificar. Como es un proceso complejo, puede depender de muchos factores. Por ejemplo, podemos clasificarla según el número de participantes en comunicación intrapersonal o comunicación interpersonal. La interpersonal, a su vez, puede ser individual, colectiva, intercolectiva, intracolectiva o masiva. Podemos clasificarla también según el tipo de respuesta. Si la respuesta es inmediata, se llama comunicación sincrónica. Si no lo es asincrónica. Podemos clasificarla también según el canal sensorial. Puede ser táctil, olfativa, visual, gustativa o auditiva. Según el tipo de medio de comunicación que se utiliza. Puede ser digital, televisiva, radiofónica, telefónica o cinematográfica. Según el objetivo comunicacional, puede ser periodística, publicitaria, educativa, política, organizacional. Y en el caso de la organizacional se dice que puede ser bidireccional, unidireccional, ascendente, descendente, formal o informal. Podemos clasificar la comunicación según su alcance. Puede ser privada o pública. También, si queremos llegar a ser un poco más exquisitos, también podemos decir que según la transmisión de los datos, podemos hablar de una comunicación simplex, semidúplex, dúplex o en serie. Y aquí llegamos a la parte más importante de esta cápsula. ¿Cuáles son las formas de comunicación? Como ya habíamos comentado un poco antes, existen 2 formas de comunicación, la verbal o lingüística y la no verbal o no lingüística. La forma verbal o lingüística. Un signo lingüístico es una unidad conformada por un concepto o significado y una palabra hablada o escrita, llamada significante. Si yo les muestro esto, ustedes saben que forma parte de una extremidad de un cuerpo humano, que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Esa es la mano. Ese es el significado de la palabra mano. En el idioma español está compuesto por las letras M-A-N-O, que sería el significante. Se puede realizar de 2 formas: oral, con el uso de las palabras, que es lo que estoy haciendo ahora, o escrita. Si yo se los escribo diciendo mano, esos son los signos de la palabra mano.
La forma oral más desarrollada y clara es entender el lenguaje formal y articulado, el idioma. Estos sonidos estructurados dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con las demás personas. La forma escrita también tiene un gran nivel de desarrollo y formas variadas como los alfabetos, siglas, acrónimos, logotipos, íconos, jeroglifos, etc. El estudio organizado del lenguaje verbal se realiza a través de la semántica, estudio del significado desde dos perspectivas, denotar y connotar. La fonética, el estudio de los sonidos. La gramática, el estudio del conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Y la morfosintaxis, reglas morfológicas y sintácticas de una lengua que permiten construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad. Las palabras suelen denotar y connotar simultáneamente. La denotación es el significado que una palabra tiene aislada, fuera del contexto, por sí misma, tal como aparece definida en el diccionario, mientras que la connotación es el conjunto de significados subalternos, afectivos, que la palabra adquiere dentro de un enunciado, según el contexto en que se usa. La forma no verbal o no lingüística se realiza a través de imágenes sensoriales, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Es frecuente para la lingüística, es decir, acompaña la información verbal, matizándola, ampliándola o mandando señales contradictorias incluso. Esa es la famosa y temible disonancia. La comunicación no verbal, por lo general, no es positiva o negativa en sí misma. Más bien la situación, el mensaje y el receptor determinan esa evaluación. El científico, psicólogo y profesor iraní Albert Mehrabian, actualmente profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles, llevó a cabo una serie de experimentos sobre los sentimientos y actitudes de las personas. De aquí salió el que la carga de la comunicación no verbal en el proceso comunicativo oral es 93%. Un 55% es lenguaje corporal, la respiración, la mirada, la expresión del rostro, las posturas, también los gestos, y un 38% está relacionado con la voz, el tipo de entonación, la proyección, la resonancia, el tono que se usa al hablar. Obviamente no en todas las situaciones comunicativas orales se dan estos porcentajes, pero es un buen inicio para entender la importancia. La taxonomía de la comunicación no verbal, entendida como la clasificación, depende del autor que sigamos. En mi caso, prefiero quedarme con la que hizo Sergio Pulicki, doctor en Ciencias de la Comunicación Social, en colaboración con Martín Cherny, en su libro Comunicación no verbal, quien la clasifica en 5 tipos. Pero antes de eso, veamos algunas consideraciones. La comunicación no verbal no es fácil de clasificar, debido a que su naturaleza presenta un tipo de complejidad especial que hace que las categorías se solapen continuamente. La estructura elemental de la comunicación no verbal varía según las situaciones sociales en las cuales se manifiesta. Los signos y señales que conforman sus datos cambian de categoría cuando varía el contexto en el cual se los observa. Para no estancarse en esta cuestión, los investigadores han optado por dejar algunas lagunas. Entonces seguimos con la clasificación de estos dos argentinos y vamos a partir con la primera, que sería la comunicación no verbal kinésica.
El término kinésica, del griego kinesis, significa movimiento. Se introdujo en el año 1952 por el antropólogo Ray Birdwhistell en su libro Introducción a la Kinésica. Este es el estudio del movimiento humano desde el punto de vista de su significado. Los actos no verbales que corresponden a la kinésica son muchos y muy variados. Por eso se hace necesario subdividir este sistema en otros menores, como el subsistema gestual y postural. La conducta gestual comprende los movimientos fugaces de las expresiones faciales, de las manos, los brazos y piernas, del tronco, de la cabeza y del cuerpo en su conjunto. Las posturas son comportamientos no verbales más estables en los que partes o el total del cuerpo adoptan una posición que puede durar minutos y hasta horas. Incluye las formas de estar de pie, sentarse y caminar. Los gestos transmiten información específica sobre los estados emotivos, cognitivos y valorativos experimentados. Por ejemplo, puede decirse que los gestos que realizamos con las cejas constituyen por sí mismos una parte considerable de la comunicación no verbal en las interacciones cotidianas. Esto se debe a que las cejas están asociadas a las reacciones musculares que se producen debido al mecanismo de desencadenamiento involuntario de las emociones. El acto de levantar y bajar rápidamente las cejas, llamado flash, es común a todas las culturas y se utiliza inconscientemente como saludo y señal de reconocimiento amistoso. Pero levantar una ceja sola es signo de incredulidad, escepticismo o sospecha y suele expresar un matiz desafiante. Dado que son tan importantes como vehículos de expresión emocional, la ausencia de movimiento de las cejas también es significativa. Puede ser señal de que la persona está ejerciendo un fuerte control de sus emociones, debido a que su deseo de no revelar información o a su intención de concentrarse en la observación objetiva. Otra posibilidad es que la persona no se entusiasma ni se interesa por la situación en la que se encuentra o que está deprimida. Las posturas comunican la intensidad de la emoción y aportan datos sobre el estado afectivo genérico, es decir, si las personas se sienten bien o mal. Por ejemplo, según el caso, adelantar el torso puede indicar tanto receptividad como desafío, mientras que cruzar los brazos señala mala predisposición o simplemente que se tiene frío. También entra en la categoría de comportamiento gestual y postural la manipulación de objetos, lápices, papeles, vasos, ropa, aros, anillos, etc., que se golpean, desplazan o frotan, como una proyección metafórica del estado emocional, los pensamientos valorativos y las intenciones de quien realiza el acto. Por ejemplo, acariciarse la corbata es un gesto de seducción que realizan los hombres cuando se sienten atraídos por una mujer o cuando una situación les resulta excitante. Jugar con un anillo, introduciéndolo y sacándolo del dedo, es una típica respuesta femenina ante estímulos análogos. Subsistema ocular. Mirar es una forma de tocar a distancia, de hacer sentir nuestra presencia a los demás. Por eso decimos que mirar a los ojos de otra persona es establecer contacto ocular. La conducta ocular abarca los tipos de miradas y las maneras de sostenerlas. Informa sobre los procesos emotivos, cognitivos, valorativos e intencionales. La importancia que tiene en las relaciones interpersonales hace de esta categoría uno de los subsistemas más relevantes de la comunicación no verbal. En su codificación intervienen factores tales como la duración, la dirección y la intensidad. Una mirada sostenida
con poco parpadeo es señal de inusitada atención, mientras que un aumento de la frecuencia del pestañeo señala un incremento del nerviosismo debido a la ansiedad, la confusión o la excitación. Un caso especial que llamamos bloqueo visual se produce cuando en un encuentro cara a cara los párpados se cierran durante un tiempo mayor a la fracción del segundo que caracteriza el pestañeo normal. De esta manera se establece una barrera de percepción que significa rechazo o desdén. Representa el resabio de una actitud infantil que presupone que si uno no puede ver al otro, el otro tampoco podrá verlo. Esquivar la mirada del otro puede indicar temor, vergüenza o culpa, pero se debe ser muy cuidadoso en el diagnóstico del significado de este acto no verbal, dado que también suele presentarse en personas tímidas, introspectivas o con un alto respeto por la autoridad. El acto de mirar de frente y sostener la mirada suele ser una señal de apertura a la experiencia. Puede manifestar simple curiosidad o un tipo de interés más comprometido, mientras que el desinterés es expresado por un patrón de miradas que vagan por el entorno de manera distraída. Los distintos brillos que adquieren los ojos pueden traslucir, entre otras posibilidades, tristeza, ira, temor o la intención de llevar a cabo una acción con férrea voluntad. El estudio científico de los comportamientos oculares desde la perspectiva de la comunicación no verbal recibe el nombre de oculésica. Subsistema de contacto. El contacto corporal implica un puente no solo visual o auditivo, sino también físico entre dos o más personas y permite una fuerte carga emocional. La observación de las diferentes formas de contacto de las partes del cuerpo que alguien toca o permite que le toquen ofrece indicios acerca de la relación. Por ejemplo, la cabeza y el rostro son partes del cuerpo que solo permitimos que nos toquen personas de nuestra confianza más íntima. Si tocamos en esas zonas a una persona que no conocemos, lo más probable es que reaccione mal. La parte del cuerpo más segura para iniciar un contacto físico por primera vez con un desconocido es el antebrazo. En este caso, un contacto furtivo, dubitativo y fugaz revela temor al rechazo, mientras que uno seguro, aun siendo suave, transmite confianza. La comunicación no verbal o proxémica. Esta tiene que ver con las distancias interpersonales en la comunicación, la estructura y el uso del espacio en la interacción íntima, personal, social y pública, la que varía según la circunstancia y la cultura de cada sector. Inició el estudio el antropólogo Edward Hall, quien publicó The Silent Language en 1959 y en 1966 lo amplió con el libro The Hidden Dimension, la dimensión escondida. Hall concibe la comunicación humana desde el enfoque de la etología, es decir, como el comportamiento del animal humano, para el cual la territorialidad es muy importante. La territorialidad es una manifestación instintiva a través de la que se declara la apropiación de determinado espacio, que se defiende contra miembros de la misma especie y de especies competidoras. Las relaciones entre comportamiento humano y el espacio pueden observarse en la aplicación del concepto de territorialidad a las distancias que los miembros de diferentes culturas mantienen durante sus interacciones. Según Hall, en la cultura noreuropea norteamericana, estas distancias presentan promedios muy estables. Distancia o espacio de interacción pública, entre 3,5 y 7,5 metros. Un ejemplo es la distancia entre conferenciante y su audiencia. Distancia o espacio de interacción social, entre 1,2 y 3 metros. Es utilizada entre asociados, comerciales, entre desconocidos, en espacios públicos. Distancia o espacio de interacción personal,
entre 0,6 y 1,2 metros. Se mantiene entre amigos y familiares. Distancia o espacio de interacción íntima, hasta 0,6 metros, es decir, 60 centímetros. Incluye una alta probabilidad de contacto físico. Esta distancia denota un alto grado de familiaridad y afecto, pero en contextos competitivos como en una discusión, suele preceder al desencadenamiento de acciones agresivas. Para las culturas latinas, estas distancias son en promedio 1/3 más cortas. En la comunicación entre personas que pertenecen a culturas con patrones proxémicos antagónicos, aparecen conflictos inconscientes por el control del espacio. Por ejemplo, en una conversación entre dos desconocidos, uno perteneciente a una cultura de contacto, un árabe, un latinoamericano o un hindú, y otro que pertenece a una cultura de distanciamiento, como puede ser un sueco, un japonés o un norteamericano. El primero buscará acercarse, mientras que el segundo se alejará, debido a que para cada uno de ellos rige una específica distancia de relacionamiento. La distancia que una cultura de contacto es adecuada para las relaciones públicas entre desconocidos es considerada una distancia personal e incluso íntima en una cultura de distanciamiento. En un autobús de la India, es posible que una persona apoye la cabeza en el hombro de quien está sentado a su lado y se quede dormido, aún siendo un completo desconocido. En la cultura norteamericana, hasta mirar a un desconocido en forma demasiado directa es reprobable, pues es interpretado como una invasión a su espacio personal. Otro fenómeno estudiado por la proxémica es la influencia de las alturas de los respaldos de los asientos o del tamaño o forma de los escritorios en el ánimo de las personas que participan en reuniones de trabajo o negociaciones. Los respaldos de los sillones de los jefes por lo general son más altos que los de las sillas que están frente a ellos, porque simbolizan autoridad. También superioridad. Un escritorio grande que separa del otro tiende a marcar jerarquías, mientras que una mesa redonda tiende a fortalecer las relaciones en equipo. La comunicación no verbal cronémica. La cronémica está vinculada a las formas culturalmente establecidas de organizar el uso del tiempo y tiene también a Edward Hall como su fundador, quien considera dos tipos básicos de comportamiento: el monocrónico y el policrónico. El monocrónico se caracteriza por un uso del tiempo rígidamente segmentado en compartimientos horarios, que son dedicados con exclusividad a un tipo de actividad. El comportamiento policrónico, por el contrario, se caracteriza por la utilización del tiempo en forma de continuo indiferenciado, dedicado a actividades diversas, múltiples y hasta antagónicas. La comunicación no verbal diacrítica. El comportamiento diacrítico es una forma simbólica de manifestar la identidad grupal e individual. Este tipo de conducta abarca los códigos del vestuario, del arreglo personal e incluye, entre otros aspectos, el uso de distintivos religiosos o corporativos, el largo del pelo, el estilo de la indumentaria, el maquillaje, el uso de joyas, la marca del auto o del reloj, etc. Comunicación no verbal paralingüística, que comprende el tono, el volumen de la voz, el ritmo, la dicción, el acento local, los énfasis y las pausas, los suspiros, los bostezos y también la frecuencia de la emisión de interjecciones. En muchos casos no resulta fácil distinguir lo verbal de lo no verbal. Las emisiones vocales tienen características que no pueden ser consideradas verbales por su naturaleza, ya que dependen de las emociones o intenciones del emisor, más que del significado de las palabras enunciadas. Por ejemplo, el
tono de voz se vuelve más agudo cuando las personas experimentan excitación o ansiedad, y más grave cuando hay tristeza. Las señales no verbales que se transmiten a través de las cualidades de la voz y en los cambios sutiles que se producen en la dicción, podemos leer las emociones de los emisores. El siguiente es un ejemplo de este tipo de lectura. Una madre describe las actividades de su hijo adolescente. Estudia, sale con amigos, va a bailar. El efecto producido por la acentuación y el arrastre de las R expresa su disgusto y su temor. Con todo esto yo creo que ya es suficiente para poder identificar las distintas formas de comunicación. Les dejamos algunos enlaces o link para que ahonden los temas que reconocimos y repasamos en esta cápsula. Además, una evaluación para medir el nivel de entendimiento que lograron con todo lo que conversamos hoy. Nos vemos en otra cápsula.